Un saludo especial desde Norte de Santander, Colombia, junto a mi compañera Gisela Alexandra Leal y quien les habla, Maritza Acuña Quil. Tienen el placer de compartirles el estudio titulado Prácticas Pedagógicas en Educación Infantil, nuevas configuraciones en contextos emergentes. Y justamente Colombia, Norte de Santander específicamente, es una tierra bella con una pluralidad étnica en su fauna, en su flora, en los diferentes elementos geográficos, recursos naturales. Por supuesto, también Norte de Santander representa una frontera importante con el país de Venezuela. Esta característica denota también una serie de retos y desafíos al elemento educativo. Esto sugiere entonces a los maestros repensarnos continuamente las prácticas pedagógicas, dado que este departamento es receptor de la población vulnerable, emergente, por ejemplo, del conflicto armado, población migrante, en la atención a los mismos derechos que allí emergen, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, entre otros que siguen siendo un aspecto por fortalecer. Desde allí, el objetivo del estudio precisa de la siguiente manera: reconocer la capacidad de los maestros en educación infantil para adaptarse al cambio educativo en contextos diversos como los acabados de referir. De esta manera, desde un enfoque cualitativo, apoyados en el análisis documental y audiovisual para la recolección de la información y el análisis hermenéutico a partir de ejercicios de categorización abierta, axial y selectiva, nos permitimos identificar 4 grandes elementos a manera de categorías. La primera de ellas relacionado con el papel del contexto educativo en la práctica pedagógica en las infancias. La segunda, los escenarios educativos en contextos de cambio. Para continuar con la resignificación de la noción de pedagogía, currículo y didáctica. Y una cuarta categoría relacionado con el trabajo colaborativo a partir de las comunidades de práctica y aprendizaje. Y estos 4 elementos resultan importantes al hablar de las prácticas pedagógicas en contextos de cambio. De manera que la primera categoría arroja los siguientes elementos importantes. Hablar del papel del contexto educativo en la práctica pedagógica en las infancias implica considerar los elementos socioeducativos. Con ello, revisar un poco cómo están aquellas comprensiones de las necesidades económicas, sociales, la diversidad étnica y cultural de nuestra población y, por supuesto, la nuestra propia. De igual manera, atender los contextos de cambio implican una infraestructura tecnológica de la comunicación que ahora, en contextos como el actual, reconoce las mediaciones didácticas como un aspecto incidente, de manera que vale la pena revisar la calidad, el acceso, la permanencia mediante los dispositivos, el uso, la cercanía y los afectos que se movilizan al interior de esta infraestructura tecnológica. Esto considerando que la familia ha vuelto a la escuela, aun cuando nunca debió estar ausente. Sabemos todos que en este momento quizás es una ventana de oportunidad para vincular en el escenario educativo de una manera diciente, de una manera pertinente y asertiva a cada uno de los roles de la familia, más aún cuando en muchas de nuestras familias son de carácter disfuncional. En este orden de ideas, la categoría 2, los escenarios educativos en contextos de cambio, sugieren 3 elementos importantes. El primero de ellos, la atención en el cambio emocional del acto educativo. Dicho esto, la racionalidad y la emocionalidad en su conjunto configuran parte de ese desarrollo integral, de manera que en los contextos de cambio bien vale la pena escuchar qué está sucediendo con esa afectividad de nuestros estudiantes y, por supuesto, escuchar la nuestra propia, cómo está el aprendizaje, las habilidades intrapersonales, las habilidades interpersonales en esa conversación con los otros y con lo otro, que hoy por hoy está mediada por una pantalla. ¿Cómo se están sintiendo nuestros padres de familia, nuestros estudiantes y nosotros mismos cuando no hemos podido volver a ver a los ojos a nuestros compañeros? ¿Cómo se están sintiendo cuando deseamos tener una cercanía corporal? ¿Hemos conversado sobre esto o hemos denominado un poco más de tiempo a los escenarios que tienen que ver con el saber? De manera que allí un segundo elemento clave van a ser las nociones sociales frente al cambio.
Cambiar es valioso, cambiar genera incertidumbre, pero apertura a las posibilidades de crecimiento, desarrollo y transformación. De manera que un elemento importante va a ser el fortalecimiento de esa habilidad para el cambio, el fortalecimiento frente a la posibilidad de encontrar en la incertidumbre, en el error, en los retos, en los desafíos, nuevas puertas para seguir construyendo y desarrollándonos como seres humanos, tanto estudiantes, familias como docentes. Esto implica asumir entonces el contexto educativo como un constructo, un conjunto que reconfigura los sentidos y significados, no solo de lo geográfico, sino también de lo cultural y lo social, de manera que la presencialidad no estaría dado en la escuela solamente por el elemento físico. Llamaba especial atención los comentarios que se identificaban en la investigación al decir: ¿cuándo volveremos a la escuela, profe? Generamos allí el interrogante: ¿acaso no hemos estado en la escuela durante los últimos periodos escolares? Cabe precisar quizás que allí la relación de escuela está relacionada con un elemento de arquitectura física. Esto implica en el trayecto de la investigación seguir conversando con las dos categorías mencionadas al inicio: práctica pedagógica e infancias. Desde los autores que revisamos en la literatura científica nos dan elementos muy importantes que dice: esta práctica pedagógica ha de conversar con el contexto. ¿Cuál? Aquel diverso con el que hemos venido conversando, describiendo. De manera que el maestro en toda su integralidad ha de llamar ese saber pedagógico a reflexionar con el saber de las infancias, aquel que está en las narraciones mismas de nuestros niños, aquel que en palabras de Zuluaga y Martínez configura la memoria de su propia existencia. Desde allí entonces aperturar nuevas configuraciones del tiempo, del espacio, como una posibilidad para resignificar el contexto, en palabras de Gallego. Y también reconocer en esa experiencia de las infancias esa posibilidad de seguir disfrutando de nuevas formas de aprender y construir sociedad. Quisiera darle la oportunidad ahora a mi compañera Gisela Alexandra Leal para que comparta las dos categorías que configuran los elementos siguientes. Bienvenida, compañera Gisela. Gracias, profesora Marixa, por este espacio. Siguiendo el mismo orden de ideas, asumir el cambio en contextos educativos emergentes implica también resignificar las nociones de pedagogía, currículo y didáctica. Se pretende con esto alejar a la pedagogía de su reducción a un saber instrumental que no se piensa, privando al maestro de su capacidad de reflexionar el sentido de lo que enseña. La apertura al cambio sugiere pensar diferente la enseñanza en educación infantil. El maestro debe reflexionar sobre lo que enseña, sistematizar su práctica y contribuir en la consolidación de un saber pedagógico endógeno a sus realidades. De igual manera, la apertura al cambio plantea una noción de currículo que desborda la mirada administrativa que lo reduce a la organización de temas, competencias, tiempos y logros de naturaleza acumulativa cognitiva, alejados de los intereses de los estudiantes y de los maestros. Es necesario reflexionar el currículo, identificar los saberes clave, dosificar los contenidos, analizar los tiempos de enseñanza, ajustar los dispositivos pedagógicos tales como las guías de aprendizaje y direccionar las acciones a la evaluación de carácter formativo y auténtico. Asimismo, la didáctica desde la perspectiva de cambio debe pensarse el sentido de la enseñanza en diálogo con otros saberes, los de las familias, los del barrio, los de la comunidad, los del niño, donde cobra un especial sentido la transversalización del currículo como la apuesta necesaria para vincular la escuela con su entorno. La tecnología también se constituye en un medio que moviliza el cambio del sujeto de saber, lo que le implica fortalecer sus habilidades técnicas y pedagógicas para integrar los dispositivos digitales en la enseñanza. Resulta conveniente entonces pensar que la interacción del maestro con el infante, con sus familias y con la tecnología después de esta pandemia ya no puede ser igual. Ahora bien, y en contextos emergentes, las comunidades de práctica y aprendizaje de maestros constituyen una de las mejores respuestas para fortalecer la cultura colaborativa, la proyección hacia propósitos comunes, aumentar la pertenencia y el sentido de identidad en los proyectos educativos institucionales PI y reflexionar sobre el sentido de la profesión docente y su función social. La pandemia ha develado la necesidad de aprender desde la heteroreferenciación y a partir del trabajo en red. Barragán nos menciona que es a partir de las comunidades de práctica y aprendizaje
que se pueden comprender y reconfigurar muchas prácticas escolares dadas por válidas o, por el contrario, redefinir los paradigmas de validación del conocimiento pedagógico en relación con su aplicabilidad. Producto de este proceso de investigación, podemos concluir que asumir el cambio implica pensarse en una escuela diferente que muta de espacios de socialización, así como en un nuevo sujeto de saber que aprende y se transforma en y desde nuevos contextos y sujetos de enseñanza. Por tal razón es importante comprender el cambio como categoría reflexiva para la reconfiguración de las prácticas pedagógicas en educación infantil, que permita volver a asumir como objetos de reflexión las nociones epistemológicas sobre el currículo, el saber, la escuela, las tecnologías y las infancias. También es necesario reflexionar sobre las nuevas desigualdades que se presentan ahora entre los niños de escuelas que son capaces de asumir las tecnologías con un enfoque pedagógico y aquellos niños cuyas escuelas se manifiestan conservadoras y poco flexibles a su uso educacional. Por último, reflexiones como las presentadas en este estudio dan cuenta de la importancia de sistematizar las prácticas pedagógicas que emergen en contextos de cambio, traspasando el campo individual y consolidando un saber pedagógico colectivo. En nombre de las infancias en Colombia, agradecemos la escucha atenta a las reflexiones aquí mencionadas que reflejan esa necesidad de pensar la educación infantil con perspectiva global.